Detectado un alza en las licencias médicas por estrés y aumento en la ingesta de fármacos por la incertidumbre de la llegada del mes de marzo. Queremos profundizar en este tema con el doctor Carlos Ibáñez, psiquiatra de la Clínica Las Condes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por este contacto. ¿Todavía no? Nada. No, dice que no. Nada. Dice que no. No, nos está escuchando claramente. Vamos a tratar de restablecer la comunicación para conversar con el doctor Carlos Ibáñez en relación a estas cifras que obviamente han llamado la atención, que tiene que ver con problemas de salud mental que hay en nuestro país, pero que se han profundizado durante los últimos meses. Ya se hacía una evaluación en relación a lo ocurrido después del inicio del estallido social el 18 de octubre y que podría incluso aumentar con la llegada del mes de marzo, que genera cierta incertidumbre, genera ciertos temores o sobrecarga en algunas personas y que se está entonces evidenciando en un aumento en las consultas médicas y también del consumo de medicamentos, que puede ser un tema también muy preocupante. Vamos ahora sí a conversar con el doctor Carlos Ibáñez. Doctor, a ver si ahora nos escucha. Buenas tardes, lo escucho claramente. Perfecto, doctor. Bueno, hablábamos de estas cifras que nos están mostrando que se está generando cierto escenario preocupante en relación a qué es lo que está pasando con la salud mental de chilenos y chilenas, ¿no? Primero, ¿el mes de marzo per se siempre es un mes complicado o este año en particular lo está haciendo? Mire, el mes de marzo habitualmente significa volver a las rutinas, los niños que están en el colegio volver a sus colegios, los trabajadores volver a trabajar. Y efectivamente eso significa un desgaste, pero este marzo va a significar de todas maneras mayor carga que lo habitual a propósito de los cambios que está sufriendo el país y las dificultades que mucha gente ha vivido a propósito de estos cambios. Claro, hablábamos, doctor, de un aumento en las licencias por estrés. ¿Cuáles son los cuadros que más se han repetido en este tiempo? Mire, las consultas sobre todo tienen que ver con la ansiedad, ¿ah? En el fondo, dificultades para dormir, estar muy preocupado, malestares a nivel de dificultad para respirar o sensación de taquicardia, sudoración en las manos, mayor irritabilidad. Eso podríamos decir que son los síntomas más frecuentes, ¿ah? Ahora, la gente que va a presentar este tipo de síntomas en una intensidad mayor, en general, por algún motivo tenían trastornos psiquiátricos previos, tenían problemas de salud mental anteriores, como depresiones o trastornos ansiosos que venían desde antes, o fueron de alguna manera expuestos de una forma mucho más directa a los hechos de violencia. Claro, pero es esta... Las personas que sufrieron... ¿Sí? Sí, es esta situación, este escenario, el que gatilla este cuadro, es algo que las personas arrastraban quizás sin saber hasta ahora. Mire, va a depender de la intensidad del estrés al que esté sometida la persona, ¿ya? Por un lado, las personas que, como le comentaba, tienen antecedentes psiquiátricos, han tenido depresiones antes, van a ser más vulnerables a que ante el estrés actual generen nuevos síntomas. Ese es un grupo importante y el grupo, llamémosle mayoritario, de las consultas. Pero por otro lado existen personas que fueron expuestas a situaciones de violencia o de amenaza que son excepcionales, que pusieron en riesgo sus vidas, y eso por sí solo puede generar también síntomas que no hubieran aparecido de otra forma. Claro. Esos son los grupos de trastornos que se llaman postraumáticos. ¿Y qué tan graves pueden llegar a ser? Mire, estos dos grupos, llamémoslo así, de trastornos pueden llegar a ser graves. Afortunadamente, la gran mayoría de estos síntomas son síntomas que son autolimitados, que con la contención familiar, el reposo, el cuidado de retomar nuestras actividades recreativas, tienden a pasar, ¿eh? Que ni siquiera requieren una consulta. Podemos encontrar un grupo intermedio de personas en las que van a tener síntomas más intensos, que pueden requerir una consulta y que esas personas van a necesitar ayuda, pero de alguna forma no van a poner en riesgo su vida.
Y por último, existe afortunadamente, que son la minoría de los casos, personas en las que pueden activarse ideas suicidas, que puedan activarse autoagresiones o que pueda acentuarse alguna forma de agresión hacia otros muy importante. Entonces, afortunadamente, ese grupo es muy minoritario, más minoritario. Y la gran mayoría de las personas, sí, pueden encontrarse en los dos primeros que le nombré. Ahora, doctor, ¿cuáles son esos síntomas que usted menciona que requerirían ya o hacen ahí levantar una alerta en relación a la necesidad de una consulta? ¿Qué tipo de síntomas requerirían ya que un médico, un especialista, viera a esa persona? Mire, uno podría hacer una clasificación en dos grandes grupos. Primero, los síntomas depresivos, en donde las personas estén tan desanimadas, tan tristes, que no puedan cumplir con sus tareas básicas de la vida, como levantarse en las mañanas, ir a sus trabajos, atender las cosas de la casa. Cuando los síntomas depresivos alcanzan ese nivel de intensidad como para interferir severamente en la vida de la persona, esos requieren una consulta, ¿ya? Y el otro gran grupo tiene que ver con los trastornos ansiosos. Son los síntomas que yo le nombraba en relación a la preocupación excesiva, a estar muy nervioso, a estar, como le nombraba, ciertos síntomas físicos que se asocian a la ansiedad. Y cuando esos síntomas son tan importantes que a la persona, por ejemplo, le impiden salir de la casa, tomar el transporte que normalmente tomaba, juntarse con otras personas, eso requiere consultar. Perfecto. Doctor Carlos Ibáñez, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bien, vamos a hacer una pausa en esta edición de Mega Noticias Actuales.